No estás aquí por casualidad. Dios quiere decirte algo específico hoy. ¿Cuántas veces comenzamos proyectos con todo el entusiasmo del mundo, planes, metas, energía, pero con el tiempo todo parece desmoronarse? Quizás el problema no sea lo que hiciste o dejaste de hacer, sino cómo comenzaste. Hoy aprenderás los 10 fundamentos espirituales que toda persona necesita comprender antes de iniciar cualquier proyecto con Dios. Este mensaje no es solo una enseñanza, es un llamado a la transformación. Te darás cuenta de que no se trata solo de planificar mejor, sino de poner al Señor en el centro de tu camino desde el primer paso. Esta reflexión te fortalecerá, te enseñará y te reposicionará espiritualmente. La parte más importante está al final, así que quédate conmigo hasta entonces. Mira con atención, con el corazón abierto, como si Dios mismo estuviera sentado a tu lado para enseñarte, porque en cierto modo lo está. Si aplicas cada una de estas verdades, tus proyectos no solo estarán más organizados, sino que serán más bendecidos, estarán más alineados y serán más fructíferos. Empecemos. Antes de que cualquier proyecto se haga realidad, debe ser entregado, no al azar, no al instinto, sino al Dios que conoce el fin desde el principio. El primer fundamento para iniciar un proyecto con Dios es la dependencia total de Él. No parcial, no condicional, sino total. Esto significa renunciar al control, a las garantías humanas y declarar: Señor, solo quiero seguir si es contigo. En 1971, Proverbios 3, 5, 6 está escrito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto no es solo un versículo bonito, es la base de cualquier viaje que desee tener raíces eternas. Muchas personas comienzan proyectos con planificación, fuerza de voluntad y entusiasmo, pero sin la presencia de Dios, incluso los mejores planes pueden fracasar. La dependencia total es como un viajero que se niega a dar un paso sin consultar el mapa. Solo que en este caso, el mapa es una persona, el Espíritu Santo. Cuando dependes de Dios, oras antes de actuar, esperas antes de decidir, escuchas antes de construir, y esa espera, que el mundo llama pérdida de tiempo, es en realidad el tiempo más productivo de tu vida, porque Dios trabaja mientras tú te rindes. La imagen que mejor representa esta verdad es la de una raíz que busca agua. Cuanto más profunda es la raíz, más vida encuentra. Un proyecto que nace de la dependencia de Dios tiene raíces que tocan las aguas del cielo. Puede pasar por sequías, por momentos de escasez, pero permanece en pie, porque no depende de la lluvia exterior, sino de la fuente eterna. Así es como funciona. Cuando el proyecto nace en la presencia, se sostiene en la promesa. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no dieron un solo paso sin escuchar la voz de Dios. Nehemías, antes de reconstruir los muros de Jerusalén, ayunó y oró durante días. No se apoyó solo en su influencia o en el apoyo del rey, sino que buscó la dirección del Señor. Esto muestra que la verdadera dependencia sino activa. Ora, busca, espera, pregunta, escucha, y cuando finalmente se mueve, lo hace con la certeza de que Dios está al mando. Depender de Dios también significa reconocer nuestras limitaciones. El orgullo humano intenta demostrar que somos capaces por nosotros mismos. Pero la fe madura entiende que no hay ningún proyecto exitoso lejos de la voluntad de Dios. Aunque parezca prometedor al principio, se convertirá en una carga si se construye con nuestras propias manos. Es como construir una casa en la arena. Puede que por fuera sea bonita, pero llegará el viento y todo se derrumbará. Quizás ya lo hayas experimentado. Empezaste algo con todo: dinero, fuerza, buenas ideas,
pero faltaba algo. El peso era mayor que la paz. La ansiedad gritaba más fuerte que la convicción. Es una señal clara. Estabas intentando cargar solo con algo que solo Dios podía sostener. Él no solo quiere ayudarte en el camino, quiere guiarte desde el principio, ser la base invisible detrás de cada decisión. Hoy, la invitación es simple y profunda. Antes de hacer planes, arrodíllate y pregúntale a Dios cuáles son sus planes para ti. Antes de armar una estrategia, arma un altar. Antes de buscar apoyo humano, busca la dirección divina. Porque la verdadera dependencia no es debilidad, es sabiduría. Y cuando aprendes a depender de Dios, tus proyectos no solo crecen, sino que florecen para la gloria del Padre. Uno de los mayores errores que podemos cometer al iniciar un proyecto es partir de nuestra voluntad y solo pedirle a Dios que lo bendiga después. Pero el verdadero éxito espiritual no comienza con la acción, sino con el discernimiento. Antes de poner en práctica cualquier plan, es esencial preguntarse: ¿está esto alineado con la voluntad de Dios para mí? Porque no basta con tener una buena idea, tiene que ser la idea correcta, en el momento adecuado y con el propósito adecuado. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Discernir la voluntad de Dios requiere silencio interior, y eso es difícil en un mundo que grita todo el tiempo. Las redes sociales, las comparaciones, las presiones externas, todo nos empuja a actuar, a correr, a producir, pero discernir es lo contrario, es detenerse, a escuchar, es salir del ruido del mundo y entrar en el susurro de Dios, es mirar hacia adentro y decir: Padre, quiero tu camino, aunque sea diferente al mío. A menudo, esta escucha exige romper expectativas, renunciar a planes personales y abandonar ideas que parecían brillantes, pero que no tienen el sello del cielo. La voluntad de Dios no es un misterio inaccesible, es un camino abierto para quienes caminan en comunión con Él. Santiago 1:5 declara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da libremente y no les reprende, y les será dada. Dios no se esconde de quienes lo buscan con sinceridad. Él habla a través de la palabra, la oración, los consejos sabios, la paz en el corazón o inquietudes que no se pueden explicar, pero se necesita sensibilidad. Hay que discernir cuándo es Dios quien habla y cuándo es solo nuestro ego tratando de disfrazarse de espiritualidad. David, antes de ir a la guerra, siempre le preguntaba al Señor: ¿debo subir contra ellos? Era un guerrero experimentado, pero sabía que la experiencia no sustituye la dirección. En una ocasión Dios le dijo: no vayas todavía, espera el sonido de las copas de las moras. Esto nos enseña que Dios no solo nos da el sí o el no, sino también el momento adecuado para actuar. Discernir la voluntad de Dios es también discernir el momento y tener la madurez de esperar cuando es necesario. A veces, el corazón se engaña. Un proyecto puede parecer correcto porque nos entusiasma, porque nos reporta beneficios, porque resuelve algo que queremos, pero no todo lo que nos atrae viene de Dios. Por eso, el discernimiento espiritual es un filtro. Separa lo que es solo bueno de lo que es realmente de Dios. Es como alguien que elige semillas para plantar. Muchas parecen buenas, pero solo las que han sido preparadas para ese suelo florecerán. Y el suelo de nuestro corazón solo da fruto cuando plantamos con sabiduría divina. Discernir es también tener la humildad de aceptar que en algunos casos la respuesta será no o ahora no, y eso duele. Pero el no de Dios nunca es un castigo. Es una reorientación. Es como un padre que impide a su hijo entrar en una carretera peligrosa, aunque el hijo
no entienda el motivo. A menudo no verás inmediatamente el motivo del no, pero más adelante, cuando mires atrás, darás profundamente gracias por haber esperado el sí adecuado. Por lo tanto, antes de actuar, discierne. Antes de correr, escucha. Antes de decidir, reza. Este fundamento puede ahorrarte dolor, frustraciones y esfuerzos en vano. Y más que eso, te coloca en el centro de la voluntad de Dios, el lugar más seguro y fructífero que existe. Porque cuando caminas por donde Dios ya ha pasado, todo fluye con paz, fuerza y sentido. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere para cada uno de tus proyectos. No solo que funcionen, sino que florezcan con un propósito eterno. Después de discernir la voluntad de Dios, llega uno de los momentos más desafiantes del camino espiritual: dar el primer paso sin ver el camino completo. La fe verdadera no depende de mapas detallados ni garantías visibles, sino que nace de la confianza en quien nos guía. Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de lo que no vemos. Esto significa que Dios no exige que lo veamos todo, sino que confiemos en Él lo suficiente como para seguir adelante, incluso cuando el camino parece cubierto por la niebla de la incertidumbre. Abraham es uno de los mejores ejemplos de ello. Dios le llamó para que dejara su tierra, su hogar y su zona de confort para ir a un lugar que el Señor aún le revelaría. Dios no le dio el destino, solo le llamó para que partiera. Y él partió. Eso es fe. Es caminar cuando la lógica grita, espera. Cuando el miedo dice, quédate. Cuando el corazón pregunta, ¿y si? La fe responde, si Dios lo ha dicho, yo voy. Es la certeza de que Dios no necesita mostrarnos el final para garantizar que está presente al principio. A menudo, nuestros proyectos se paralizan porque queremos controlar todas las variables. Queremos certezas, números, resultados. Pero Dios trabaja con fe, no con fórmulas. No le impresionan las hojas de cálculo. Él se mueve cuando ve un corazón que confía. Actuar con fe es como cruzar un puente que solo aparece a medida que caminas. Es como Pedro, saliendo de la barca en medio de la tormenta, con los ojos fijos en Jesús. Mientras miraba a Cristo, caminaba sobre las aguas. Pero cuando miró a las olas, comenzó a hundirse. El milagro siempre está del lado de la obediencia que camina por la fe. Quien actúa con fe no ignora el miedo, pero decide no dejarse guiar por él, porque el miedo paraliza, pero la fe impulsa. Es como un viento que sopla dentro del corazón y dice, ve, yo estoy contigo. La fe no es la ausencia de duda, es la elección de seguir a pesar de ella. Y Dios honra a aquellos que confían más en su voz que en sus propias limitaciones, porque Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que obedecen por fe. Los proyectos iniciados por la fe llevan un ADN celestial, nacen de lo invisible y crecen hasta hacerse visibles. Son semillas de confianza plantadas en el terreno de la obediencia, y aunque tarden en florecer, tienen una fuerza interior que resiste las estaciones difíciles. Porque cuando Dios planta algo a través de la fe, el cielo se compromete con la cosecha. Puede que aún no lo sepas todo. Puede que no tengas todos los recursos, todas las respuestas, todos los contactos. Pero si tienes una palabra de Dios, tienes lo suficiente para empezar. La fe es ese combustible espiritual que nos mueve cuando todo lo demás nos dice que nos detengamos, y es recompensada no solo con resultados, sino con experiencias de intimidad y transformación que solo quienes caminan con Dios pueden vivir. Por eso, no esperes verlo todo para empezar. Solo espera escuchar la voz de Dios y empieza, porque cuando actúas con fe, el cielo entra en tu proceso, y lo que era solo un plan en tu corazón se convierte en un testimonio en las manos de Dios. La fe es el paso que inaugura el milagro.
Obedecer a Dios cuando todo tiene sentido es fácil. El desafío comienza cuando la instrucción divina parece contraria a la lógica humana. Cuando lo que Dios manda no encaja en nuestros cálculos, no agrada a nuestras emociones y desafía completamente nuestro entendimiento. Y sin embargo, es en este tipo de obediencia donde ocurren los milagros más profundos. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Obedecer, por lo tanto, es confiar más en el corazón de Dios que en la razón de los hombres. Noé es un ejemplo perfecto. Dios le ordenó que construyera un arca gigantesca sin que hubiera ni una sola señal de lluvia, en una época en la que la humanidad nunca había visto nada parecido. Imagina cuántos se burlaron de él, cuántos lo llamaron loco. Pero Noé obedeció, martillada tras martillada, madera tras madera, porque confiaba más en la voz de Dios que en las opiniones de las personas, y su obediencia salvó a una generación. Obedecer cuando no tiene sentido es decir: Dios, no entiendo el plan, pero confío en quien lo hizo. Muchos proyectos espirituales no avanzan porque se detienen en el momento en que Dios pide algo ilógico. A veces pide esperar cuando todo parece estar listo. Otras veces manda avanzar cuando todo parece incierto. Puede pedir que perdonemos a quienes nos han herido, que demos cuando nos falta, que amemos cuando hay dolor, que insistamos cuando hay desánimo. Y cada una de estas decisiones de obediencia libera una nueva dimensión de su gracia. Porque Dios se mueve en el territorio de la obediencia, no en el de la conveniencia. Obedecer no es solo seguir órdenes, es un acto de amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La verdadera obediencia nace de un corazón que ama. Y quien ama confía, incluso sin entender, incluso cuando duele, incluso cuando exige renuncia. Y es precisamente en esa entrega donde se moldea el carácter, se rompe el ego y se refina la fe como el oro. Hay momentos en que la obediencia parecerá solitaria. Mirarás a tu alrededor y nadie estará haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Parecerá que estás nadando contra la corriente, viviendo en dirección opuesta al mundo, pero es en ese camino estrecho donde se abren los cielos. Porque Dios honra a quienes le honran, Él recompensa a quienes le obedecen en secreto y transforma cada acto de fidelidad en una cosecha visible en el momento oportuno. Piensa en cuántas bendiciones se han perdido simplemente porque alguien dijo: esto no tiene sentido, así que no lo haré. Pero quien confía, obedece, y quien obedece, ve milagros. A menudo, Dios está poniendo a prueba nuestra disposición antes de liberar la siguiente fase. Lo que parece una orden extraña puede ser el último paso antes de que se abra la puerta. Lo que parece una pérdida puede ser la semilla de una cosecha que está por llegar. Así que, aunque parezca ilógico, agotador, arriesgado, obedece, aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque estés solo. La obediencia es el lenguaje que mueve el corazón de Dios, y cuando decides obedecer, incluso sin comprender, estás diciendo con tu vida: Señor, confío más en ti que en mí mismo. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Comenzar un proyecto con fe es importante, pero permanecer firme cuando los frutos tardan en aparecer es la verdadera prueba del alma. Hay un momento en todo viaje espiritual en el que los resultados parecen no corresponder al esfuerzo. El cielo parece silencioso, los números no crecen, las puertas no se abren y el deseo de rendirse comienza a susurrar en tu oído. Ahí es donde entra el quinto fundamento, la perseverancia. Gálatas 6:9 nos exhorta: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, desmayamos. Dios promete que la cosecha vendrá,
pero tiene su tiempo. La perseverancia es el músculo de la fe. Se entrena en las repeticiones diarias de la obediencia silenciosa. Mientras el mundo exige prisa, Dios forma el carácter en la espera. La generación actual lo quiere todo para ayer: resultados rápidos, respuestas inmediatas, rendimientos garantizados. Pero el reino de Dios se basa en semillas, no en atajos. La perseverancia nos enseña a cultivar antes de cosechar, a regar antes de ver, a adorar antes de entender. Es un tipo de fidelidad que continúa incluso cuando nada cambia en el exterior, porque cree que todo se está transformando en el interior. José, en el Antiguo Testamento, recibió un sueño cuando era joven, pero antes de ver el cumplimiento de la promesa, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos que prometieron ayudarlo. Pasaron los años. Todo parecía ir en dirección opuesta al sueño que Dios le había dado. Pero José perseveró, mantuvo su integridad, su fe y su corazón enfocado en Dios, y en el momento adecuado fue exaltado al lugar que el Señor había preparado para él. La historia de José nos enseña que el tiempo de espera nunca es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Quizás hoy te encuentres en esa situación, estás orando, obedeciendo, dedicándote, pero los frutos aún no han llegado. El enemigo intenta convencerte de que no vale la pena, que Dios se ha olvidado, que es mejor rendirse. Pero el Espíritu Santo te dice: sigue adelante. La perseverancia es como remar contra la marea. Cansa, pero te lleva a donde muchos no se atreven a ir. Y en el reino de Dios, el que permanece, el que insiste, el que no suelta la mano del Señor, verá con sus propios ojos la fidelidad que nunca falla. Perseverar es también confiar en que el proceso tiene valor. A veces buscamos resultados, pero Dios está produciendo raíces. Queremos visibilidad, pero Él está construyendo profundidad. No solo nos está llevando a un destino, sino que nos está transformando en el camino. Y solo los que perseveran permanecen en pie cuando llegan los vientos. Solo los que no se rinden se convierten en referencia para los que vienen detrás. Porque la perseverancia no solo nos bendice a nosotros, sino que se convierte en un legado. Santiago 1:4 nos enseña: la perseverancia debe tener acción completa, para que seáis maduros e íntegros, sin que os falte nada. Dios no solo quiere que tengas éxito, sino que seas lo suficientemente maduro como para mantenerlo. Por eso Él trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Y ese proceso requiere tiempo, paciencia y resistencia espiritual. Pero vale la pena. Cada lágrima en el camino es una semilla en el suelo de la promesa. Si los resultados aún no han aparecido, no te rindas. Sigue regando, sigue orando, sigue sirviendo, porque el que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Y cuando mires atrás, verás que cada paso valió la pena, porque la promesa no es solo para los que comienzan, es para los que no se detienen en medio. Esperar no es algo natural para el ser humano. Vivimos en un mundo que valora la velocidad, los resultados inmediatos, las respuestas rápidas. Pero en el reino de Dios, el tiempo es una parte esencial del proceso. El sexto fundamento para iniciar un proyecto con Dios es comprender y aceptar que Él tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Y eso requiere paciencia y confianza. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Esto incluye tus sueños, tus proyectos e incluso las respuestas que estás esperando. El problema es que a menudo confundimos el silencio con la ausencia. Pensamos que, como Dios aún no ha respondido, no está escuchando. Pero Dios no es como los hombres. Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que ignoramos y entiende lo que aún no comprendemos.
Esperar en su tiempo es una de las mayores pruebas de fe, porque exige que permanezcas confiado incluso cuando nada está sucediendo ante tus ojos. Pero la verdad es que, a menudo, el cielo está trabajando entre bastidores mientras el corazón aprende a descansar. La historia de José vuelve aquí con gran fuerza. Después de tantos años de dolor y espera, no llegó al palacio por casualidad. Cada momento de silencio fue parte de una preparación. Dios no lo estaba castigando, lo estaba moldeando. Si José hubiera salido de la cárcel antes de tiempo, tal vez nunca habría alcanzado la madurez necesaria para gobernar una nación. Y lo mismo vale para nosotros. Lo que parece una demora, en realidad, es preparación. Dios nos está alineando con la promesa, enseñándonos a depender, entrenándonos para llevar el peso de la bendición. Esperar también es confiar en que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. ¿Cuántas veces queremos algo ya y Dios dice, todavía no? Y más tarde, cuando llega el momento adecuado, nos damos cuenta de que el retraso de Dios era, en realidad, una liberación, una protección o una oportunidad para crecer. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, vuelan alto como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Hay una fuerza espiritual que solo nace en la espera. Quien espera en el Señor no solo espera, sino que se fortalece. La paciencia es un fruto del Espíritu y se manifiesta cuando elegimos confiar incluso ante la inquietud. Nos ayuda a no tomar decisiones precipitadas, a no renunciar a algo solo por ansiedad. Nos enseña a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él no se demora. Cuando aprendes a esperar, también aprendes a escuchar. El alma se vuelve más sensible, la mente se desacelera, el corazón aprende a reconocer el ritmo del cielo. Pero esperar no es quedarse quieto, es seguir caminando en obediencia, incluso sin ver el destino final. Es orar, trabajar, cuidar, servir, amar, incluso sin sentir que estás avanzando. Es como el agricultor que planta y riega, incluso sin ver aún los brotes. Confía en la estación, confía en la tierra, confía en el tiempo. Del mismo modo, quien espera en Dios no se queda de brazos cruzados, sino que sigue adelante, pero con el corazón en paz. Si hoy sientes que has esperado demasiado tiempo, ten por seguro que Dios no se ha olvidado de ti. Él tiene el control. Su tiempo es exacto y Él no se equivoca. Confía, descansa, mantente firme, porque cuando llegue el momento adecuado, nada ni nadie podrá impedirlo. La promesa se cumplirá y verás que la espera ha valido la pena cada segundo. La gratitud y la adoración son actitudes poderosas que revelan la madurez espiritual de una persona. Es fácil dar gracias cuando todo va bien. Cuando los proyectos fluyen, las puertas se abren y los frutos aparecen, pero el verdadero poder espiritual se manifiesta cuando somos capaces de dar gracias a Dios, incluso en medio del silencio, la espera, el dolor y la incertidumbre. El séptimo fundamento es precisamente este: aprender a ser agradecido y adorar incluso cuando los resultados aún no han llegado. Habacuc 3, 17, 18 nos enseña: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. La gratitud sin resultados visibles es fe en acción. Declara: Señor, confío en ti, no en lo que ven mis ojos. Es una postura que desarma la ansiedad y rompe el ciclo de la frustración. En lugar de centrarnos en lo que falta, la gratitud dirige la mirada hacia lo que ya tenemos: la presencia de Dios, el aliento de vida, la oportunidad de empezar de nuevo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso lo cambia todo. La adoración, por su parte, es un arma espiritual.
Cuando adoramos sin razones humanas, creamos un ambiente en el que Dios se mueve con libertad. Pablo y Silas, injustamente encarcelados y heridos, decidieron alabar a Dios en la prisión. No esperaron a ser liberados para cantar. Cantaron y la liberación llegó. Este detalle es crucial. La adoración no es una reacción, es una decisión. Es el combustible del alma en tiempos de oscuridad. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmos 22:3. Es decir, cuando adoras, incluso en medio del dolor, el cielo se acerca. Y donde está el cielo, se rompen las cadenas, aunque aún no haya pruebas visibles. Ser agradecido y adorar en medio del proceso es también una forma de resistir el desánimo. Es como decirle al enemigo: no me robarás mi fe. Mientras muchos se detienen ante los retrasos, quienes cultivan la gratitud siguen avanzando con ligereza, porque la gratitud quita el peso de la exigencia y nos reconecta con el favor de Dios. Transforma el viaje. El proyecto puede que aún no esté terminado, pero el corazón ya se está renovando. Y eso es un milagro diario. Otro efecto espiritual de la gratitud es que mantiene nuestros ojos fijos en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, nos fortalecemos para confiar en lo que Él aún hará. La gratitud crea memoria espiritual. Nos hace mirar atrás y darnos cuenta de cuántas veces Dios ya ha abierto caminos, sanado heridas, cumplido promesas. Y eso genera adoración, una adoración que no depende de la música, el escenario o la emoción, sino que nace de la convicción de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando todo parece estar parado. También es importante recordar que el enemigo odia ver a un cristiano agradecido. Prefiere que murmuremos, nos quejemos, nos comparemos con los demás. Pero cuando elegimos dar gracias, adoramos a Dios con nuestras actitudes, y eso neutraliza todo espíritu de opresión, toda flecha de frustración, toda semilla de duda. La gratitud nos protege. Es un escudo invisible que cubre el alma. Si hoy te encuentras en medio del camino, ni al principio ni al final, este es el momento de levantar las manos y decir: gracias, Dios. Aún no he visto todo, pero sé quién eres. Eso es verdadera adoración. Y cuando ese tipo de alabanza se eleva, algo sucede. Aunque nada cambie por fuera, todo cambia por dentro. Y eso, Eduardo, es lo que sostiene un proyecto hasta el final. Un corazón que no depende del ya para agradecer por el todavía vendrá. Uno de los errores más comunes que muchos cometen al iniciar un proyecto, incluso espiritual, es intentar hacerlo todos solos. Creen que si tienen a Dios, no necesitan a nadie más. Pero Dios mismo, que es completo en sí mismo, declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Él nos creó para la comunión, para la unidad, para la colaboración. El octavo fundamento es precisamente este: comprender que un proyecto guiado por Dios también debe vivirse en comunidad, con consejos, apoyo y oración compartida. Moisés fue llamado para guiar a todo un pueblo hacia la tierra prometida, pero Dios nunca esperó que lo hiciera solo. Aarón habló por él. Josué luchó a su lado. Hur le sujetó los brazos cuando ya no podía más. Y en una de las batallas más importantes, Israel solo ganó porque 3 hombres estaban unidos, sosteniéndose unos a otros. Esto nos enseña que incluso los líderes más ungidos necesitan personas fieles a su lado. Necesitan hombros, manos, oración y ánimo. Los proyectos de Dios no son empresas solitarias, son construcciones colectivas. Hay algo especial que sucede cuando caminamos con personas que comparten nuestra fe y nuestra visión. La Biblia dice en Proverbios 27:17, como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Es decir,
La comunión no solo nos fortalece, sino que nos mejora, nos corrige, nos anima, nos hace ver lo que no vemos. Cuando caminamos con personas de oración, fe y carácter, nuestros proyectos adquieren una unción diferente porque están acompañados de sabiduría colectiva y cobertura espiritual. Muchos proyectos fracasan no porque falte dinero o talento, sino porque falta comunión. Porque el corazón se cerró, el orgullo creció y el aislamiento tomó el lugar del compartir. Y el enemigo lo sabe. Intenta aislar al cristiano para debilitarlo, para llenarlo de dudas, para robarle su pasión y su claridad. Pero cuando estamos rodeados de personas temerosas de Dios, esas voces se convierten en escudos. Nos recuerdan la promesa. Nos empujan cuando queremos parar y celebran con nosotros cada avance. Caminar en comunión también es tener la humildad de pedir ayuda, decir, necesito consejo, necesito oración, necesito a alguien que me acompañe en este proceso. Eso no es señal de debilidad, es sabiduría. El orgullo construye solo y se derrumba rápido. La humildad comparte el peso y llega más lejos. Cuando incluyes a otros en lo que Dios te está confiando, estás diciendo, Señor, quiero hacer esto a tu manera, no a la mía. Otro punto importante, la comunión protege. Hay cosas que Dios revela en el consejo de otros. Hay advertencias que Él entrega a través de hermanos en Cristo. Hay estrategias que nacen en conversaciones sencillas. El Espíritu Santo actúa en la unidad. Y si Él está involucrado en el proyecto, también usará a personas para bendecirte, corregirte y confirmarte. No subestimes los encuentros, los diálogos, los compañeros de viaje son respuestas a la oración. Si hoy estás tratando de construir algo solo, detente un momento y reflexiona. ¿Quién está caminando contigo? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te confronta con amor? ¿Quién celebra tus victorias? Si la respuesta es nadie, es hora de invitar a personas a acercarse. Dios obra a través de la comunión, y cuando dos o más personas se reúnen en su nombre, su presencia se manifiesta con poder. Porque todo proyecto que nace en el cielo se sostiene no solo por la fe individual, sino por la fuerza de la unidad. Ningún proyecto, por muy divinamente inspirado que sea, se completará sin que antes el propio realizador pase por cambios internos. Un corazón endurecido, lleno de certezas absolutas y cerrado a las correcciones, se convierte rápidamente en un obstáculo para la acción de Dios. Por eso, el noveno fundamento es fundamental: mantener un corazón enseñable y dispuesto a ser moldeado. Proverbios 1:5 nos recuerda: escucha al sabio y crece en prudencia, y el entendido adquiere habilidad. Esto nos muestra que incluso los más sabios tienen algo que aprender y que nadie está demasiado preparado para ser transformado. Un corazón dispuesto a aprender es como el barro en las manos del alfarero. Acepta la presión, el giro constante, el toque que corrige las imperfecciones. Entiende que el proceso puede doler, pero sabe que el resultado será más bello, más firme, más útil. Isaías 64:8 declara: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero. Todos somos obra de tus manos, y todo proyecto que Dios nos confía es, en realidad, una herramienta que Él utiliza para moldearnos antes de utilizarnos. Muchos quieren que sus planes salgan bien, pero no quieren cambiar nada dentro de sí mismos. Quieren que Dios transforme el escenario, pero no están dispuestos a permitir que Él transforme su corazón. Y es precisamente ahí donde los proyectos se estancan, porque Dios no solo se interesa por lo que hacemos, sino por en quienes nos estamos convirtiendo. Él no bendice las ideas que nos alejan de Él, aunque parezcan buenas. Por eso utiliza el camino para purificarnos, alinearnos y madurarnos. Pedro, por ejemplo, era impetuoso.
valiente, pero también precipitado. Jesús no rechazó a Pedro por eso, al contrario, vio en él un potencial bruto y moldeable, y con el tiempo, Pedro se transformó en un líder lleno de sabiduría, gracia y valentía equilibrada. Pero esa transformación solo fue posible porque Pedro permaneció cerca de Jesús, escuchando, equivocándose, siendo corregido, levantándose de nuevo y siguiendo adelante. Un corazón enseñable no es un corazón perfecto, es un corazón dispuesto a aprender de cada error. Ser enseñable también significa saber escuchar consejos, aceptar límites, reconocer cuándo hay que ajustar algo. Significa no ofenderse con la verdad, no aferrarse a la idea de que mi manera es la correcta. Dios corrige a quienes ama, y cuando pone personas, situaciones e incluso crisis en nuestro camino, es porque está moldeando algo dentro de nosotros para prepararnos para lo que vendrá después. Quien no se permite ser moldeado se vuelve inflexible, y lo inflexible, tarde o temprano, se rompe. Tener un corazón enseñable es como mantener las ventanas abiertas para que entre la luz. Es admitir, no lo sé todo, pero quiero aprender. No soy perfecto, pero estoy disponible. Este tipo de corazón agrada a Dios. Él se acerca a los humildes, a los que se inclinan, a los que se dejan guiar. Y cuanto más enseñable seas, más preparado estarás para los próximos pasos del proyecto. Porque Dios confía más en quienes reconocen sus fallos que en quienes fingen tenerlo todo listo. Si hoy sientes que te enfrentan, te presionan, te ponen a prueba, quizá no sea el enemigo, quizá sea Dios mismo moldeándote para algo más grande. No te resistas. Permítete aprender, crecer, empezar de nuevo. Un corazón dispuesto a aprender es el terreno ideal para proyectos fructíferos, porque quien está dispuesto a ser moldeado por Dios nunca estará limitado por su propio ego. Y al final, lo que Él realiza en ti será aún mayor que lo que Él realiza a través de ti. Puedes planificar con sabiduría, orar con fervor, obedecer con fe, caminar con perseverancia, pero si al final no aprendes a entregar los resultados en manos de Dios, todo seguirá incompleto. El 10º fundamento es el más liberador de todos: comprender que los resultados pertenecen al Señor y que nuestro papel es obedecer, no controlar. En Proverbios 19:21 está escrito: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Esto nos enseña que al final es el propósito eterno de Dios el que se cumple, y no nuestras expectativas momentáneas. A menudo nos aferramos a los resultados como si fueran la máxima señal de éxito. Si funcionó, Dios estaba allí. Si no funcionó, Dios se alejó. Pero el reino no funciona con esa lógica. Hay proyectos que, a los ojos humanos, fracasaron, pero en el mundo espiritual generaron frutos eternos. Hubo misioneros que nunca vieron una conversión en vida, pero sembraron en corazones que florecieron años después. Hubo hombres y mujeres que obedecieron hasta el final sin cosechar aplausos, pero que impactaron a generaciones con su fidelidad silenciosa. Entregar los resultados es un ejercicio diario de confianza. Es como un agricultor que planta y riega, pero reconoce que el crecimiento viene de Dios. Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Cuando reconocemos esto, el peso se quita de nuestros hombros. No somos responsables de que las cosas salgan bien, somos responsables de ser fieles. El crecimiento, el alcance, el impacto, el tiempo y la forma, todo está en manos del Padre. Confiar en el propósito eterno de Dios también significa aceptar que Él ve más allá. Mientras nosotros solo vemos el hoy, Él ve el todo.
Lo que hoy parece un retraso, mañana será protección. Lo que hoy parece una puerta cerrada, mañana será un redireccionamiento. Dios no está comprometido con nuestros resultados temporales, está comprometido con nuestra eternidad. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que lidiamos con las frustraciones, con las metas no alcanzadas, con los sueños pospuestos. Jesús entregó todo al Padre, incluso los resultados. Predicó a multitudes que luego lo abandonaron. Sanó a personas que no regresaron para darle las gracias. Lloró por Jerusalén, sabiendo que sería rechazado. Y aún así permaneció obediente hasta el final, porque confiaba en que el Padre estaba conduciendo todo hacia un propósito mayor. En Getsemaní oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue allí, en esa entrega total, donde comenzó a sellarse la victoria eterna. Quizás hoy estés mirando tu proyecto y preguntándote: ¿ha valido la pena? Y Dios te responde: has sido fiel. Y eso vale más que cualquier número, cualquier aplauso, cualquier resultado humano. El cielo celebra la obediencia más que los resultados, porque el verdadero éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque nadie lo vea, aunque el fruto tarde en llegar, aunque el reconocimiento nunca llegue. Entrega los resultados. Libérate de la obsesión por el control. Confía en que Dios está usando todo, incluso lo que no entiendes, para cumplir un propósito mayor. Y ese propósito, Eduardo, es eterno. No se mide en me gusta, en ventas, en visualizaciones, sino en vidas tocadas, corazones transformados, semillas sembradas. Y de eso puedes estar seguro. Dios lo está viendo y Él lo honrará. Si este mensaje te ha llegado, escribe amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que esté iniciando un proyecto o viviendo un momento de decisiones. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este. Recuerda, la sabiduría de Dios no siempre viene con respuestas rápidas, sino con paz para seguir adelante. La fe que aprende es también la fe que permanece. Y Dios enseña incluso en el silencio. Él está trabajando en ti.